La conciencia y existencia superior universal. 198. Hemos visto que la persona está constituida por pensamientos y sensaciones, pero ¿constituye la persona la totalidad del yo? Sabemos que existe un yo porque son nuestros propios pensamientos los que surgen y no los pensamientos de otra persona. Un pensamiento es siempre pensamiento de alguien, posee un fondo personal. Además, la expresión yo es única porque se trata del único término de todo idioma humano que no puede ser aplicado literalmente a un grupo o clase. Quien se dirige a un interlocutor dice hablando de sí mismo yo, pero el interlocutor no puede emplear este término para referirse a la persona que le habla. Por lo tanto, quien quiera que use este término no lo hace de la misma manera que otra persona. Si bien el yo cambia continuamente, sentimos en cierta medida que ese yo se conoce a sí mismo de manera indirecta a través de sus pensamientos, actos y experiencias, y que a lo largo de estos cambios algo permanece constante y estable. Si en cierta medida hay continuidad entre lo que alguna vez fuimos y lo que ahora somos, entonces este persistente núcleo ha de ser un centro mental profundamente arraigado. ¿Qué es este misterioso núcleo? ¿Puede el yo conocerse a sí mismo de un modo directo? 199. El metafísico Hume hurgó las profundidades del flujo de sus multitudinarias sensaciones en la esperanza de encontrar un centro definido y constante, pero confesó su fracaso. Solo halló sus propios pensamientos cambiantes a cada momento, pero nada que permaneciera, nada que mereciera el nombre de esencia. No tuvo en cuenta aquello que podría haber posibilitado su búsqueda, aquello que precisamente daba nacimiento a sus sensaciones y en base al cual, es decir, en base a su existencia oculta, Hume plasmaba inconscientemente la idea de la existencia posible de otro ser. El hecho mismo de que él podía examinar sus propios pensamientos estaba demostrándole que había en él algo más profundo que esos pensamientos, porque no podía ser simultáneamente el dueño de los pensamientos y los pensamientos mismos, o sea, el observador y lo observado. ¿Qué es este algo? Es un yo todavía más profundo, el cual, aunque por lo general permanece desconocido, es origen de todos los otros yos. 200. La ciencia puede ofrecer una descripción aceptable de cómo capta el cuerpo el mundo exterior a través de los sentidos y el cerebro. Puede demostrar cómo cada sensación corresponde a una determinada actividad física dentro del cerebro, pero aún no han logrado explicar, ni nunca podrá hacerlo, descubrir aquella actividad que corresponde a ese elemento único de conciencia y existencia superior universal que conoce y siente todas estas sensaciones. Quienes adjudican a un pequeño fragmento de carne encerrada entre huesos la total maravilla de la conciencia y existencia superior universal, con su imaginación, razón, memoria, juicio, etc., deberían recordar la advertencia de que la naturaleza debe ser interrogada, pero no interpretada, hasta que el hombre no se haya realizado como yo superior universal. 201. La doctrina mentalista afirma que la conciencia y existencia superior universal es en sí mismo un principio separado. Parte de este principio actúa sobre el cuerpo, principalmente a través del cerebro, y guarda ciertas relaciones y correspondencias con los centros cerebrales. La parte que así actúa es aquella que se proyecta en una forma particular de espacio-tiempo y que se imagina como ser absolutamente completo y autosuficiente. ¿Es esto lo que conocemos por conciencia y existencia personal o yo personal? Es esta fracción proyectada de la conciencia y existencia superior universal lo que normalmente denominamos conciencia y existencia personal, o sea, la suma de todas nuestras sensaciones, pensamientos y sentimientos personales. Es esta conciencia y existencia fraccionada, y no la conciencia y existencia superior universal, que la origina, donde el cuerpo físico tiene su sede y con la que tan íntimamente está asociado. 202.
¿Gracias a qué facultad sueña el hombre con lejanos continentes durante la noche y gracias a qué facultad los actualiza durante el día? ¿No es acaso con la conciencia y existencia superior universal de la mente amada? ¿Y no demuestra esto que esa conciencia y existencia superior universal puede abarcar los lugares más distantes? ¿En qué punto del universo se atreverá el hombre a afirmar que un objeto, por distante que se encuentre, está fuera de esa conciencia y existencia superior universal? Precisamente porque es capaz de pensar el universo total, de abarcar la más lejana estrella dentro de su conocimiento, tenemos el derecho de afirmar que la conciencia de existencia superior universal está en todas partes. Es como el espacio del que nadie puede decir dónde termina. La conciencia de existencia superior universal no ocupa un lugar definido en el espacio, por la simple razón de que el espacio mismo es creado en y por ella. Todos los pensamientos que han aparecido actualizados en la conciencia de existencia superior universal y los que todavía están allí en estado latente son inconmensurables. Un pensamiento de la conciencia de existencia superior universal no tiene longitud ni anchura. Por lo tanto, no existe longitud ni anchura para la conciencia de existencia superior universal, que lo concibe. Aunque teóricamente debemos aceptar algunas cosas a los fines del análisis y comunicación intelectual, esto no quiere decir que debamos realmente separar la conciencia y existencia superior universal de sus pensamientos. Ambos constituyen una sola cosa. Los pensamientos son solo aspectos de la conciencia de existencia superior universal, y la conciencia de existencia superior universal es solo un aspecto de la mente amada. 203. Si la conciencia y existencia superior universal estuviera realmente en el espacio, sería entonces posible afirmar que alguna parte de ella está arriba o a la izquierda de ese espacio. Pero tales afirmaciones son absurdas, porque la conciencia de existencia superior universal no es una estructura de partes divisibles que ocupan una posición y que guardan alguna distancia. Por lo tanto, la conciencia de existencia superior universal no está en el espacio. Por las mismas razones, tampoco está en el tiempo. No podemos creer que alguna parte de la conciencia de existencia superior universal está antes o después de otra. Lo único que podemos hacer es concebir que sus pensamientos manifestados nos parecen a nosotros acontecimientos temporales, lo cual es un asunto muy distinto. Lo que el materialista considera como su mente o conciencia no es otra cosa que su imaginación de ella. Es, por lo tanto, incorrecto limitar la conciencia y existencia superior universal al espacio, que solo corresponde a la porción del cuerpo llamada cerebro. Por lo contrario, precisamente debido a esta facilidad con que la conciencia y existencia superior universal manifiesta una forma y un espacio en ella, sería mejor decir que el cerebro existe dentro de la conciencia y existencia superior universal. Pero en última instancia no es tampoco así en los hechos mismos. O sea que no hay que concebir una distribución geográfica de la conciencia y existencia superior universal. Es decir, no podemos localizarla, ni sostener que posee un interior y un exterior. Nadie puede determinar dónde se hallan las fronteras del reino mental. En consecuencia, carece absolutamente de sentido buscar su ubicación en la cabeza o en cualquier otra parte. Es absurdo investigar la ubicación de la conciencia de existencia superior universal, porque carece de ella. No se aloja en parte alguna. El materialista procura comprimir la conciencia o mente en su cráneo, pero fracasa. El mentalista trata de colocar su cabeza en la conciencia de existencia superior universal y triunfa. 204. Es necesario que volvamos a repetir que resulta completamente absurdo degradar la maravillosa doctrina del mentalismo a la afirmación insensata de que dicho mentalismo procura demostrar que las tierras, las montañas, el sol y las estrellas están contenidas en el reducido espacio del cráneo humano. Solo podemos reír ante semejante tontería y repetir que el cerebro no es la conciencia y existencia superior universal. El cerebro solo es un puñado de materia nerviosa. La esencia de esta doctrina es que todas las cosas son en última instancia conocidas como percepciones mentales y que por lo tanto solo pueden existir dentro de ese principio consciente, inmaterial e intangible de conciencia y existencia superior universal de la mente amada. Podrá la ciencia devanarse los sesos, pero jamás descubrirá a esta conciencia y existencia superior universal, aunque pueda fácilmente descubrir un escape fisiológico de ella en la conciencia y existencia personal.
Consecuentemente, la ciencia no puede hallar otro camino para un avance mayor en esta cuestión que la indagación metafísica o mentalista. Ni los órganos sensoriales del cuerpo, ni el cerebro físico, ni siquiera ambos en conjunto logran la verdadera percepción unificada de un objeto. Esta maravillosa síntesis solo puede ser obtenida por la conciencia de existencia superior universal, que observa e interpreta la reacción conjunta de los órganos sensoriales y el cerebro. De nada sirve hablar en términos de cambios cerebrales, pues al indagar sobre este principio de conciencia y existencia superior universal, nos apartamos de toda cosa física para penetrar en un mundo absolutamente inédito, el mundo de la mente amada. 205. Anteriormente, hemos descrito el caso de un hombre que lloraba durante el sueño por el supuesto sufrimiento de su familia. ¿Cuál es la verdadera relación entre el hombre despierto y esta proyectada fracción de conciencia que constituyó su sueño? Era la de un mero espectador, pero debido a su temporal identificación con el sueño mismo, esta relación quedaba oculta para ese hombre en el transcurso del sueño. Hay pues dos aspectos del mismo y único hombre. La personalidad activa, proyectada en el sueño, de la cual sí tenía conciencia, y su espectador, de quien no tenía en ese momento conciencia alguna. Ahora bien, el hecho de que pueda existir durante el sueño semejante naturaleza doble debería hacernos comprender que puede muy bien existir esa misma naturaleza doble durante la vigilia, y que la personalidad despierta puede, no menos que la que aparece en sueños, ser asimismo una creación mental, y que pueda haber un espectador detrás, del cual, a causa de nuestra identificación con la personalidad despierta, no tengamos conciencia alguna. 206. Cuando pensamos en el mundo de la vigilia como objeto de nuestra presente atención, este está separado y ubicado precisamente frente a nosotros. Cuando pensamos en el mundo del sueño, no lo hacemos como la personalidad despierta que contempla a la personalidad del sueño, sino como un yo superior despojado en forma total de su personalidad. La comprensión de la experiencia expresada por las palabras yo soñé nos eleva al nivel de testigo, de yo superior, y nos aclara la cuestión de la personalidad. El ser despierto se coloca a sí mismo como yo superior, hablando y pensando como si hubiera dormido y soñado por sí mismo, pero lo que produjo el soñar y el dormir quedó totalmente fuera de su control y conciencia. Si la conciencia existencia individual, tal como se la conoce habitualmente en la vigilia, no fue el origen del soñar y del dormir, entonces otra conciencia y existencia debe haberlo hecho. Y esta segunda conciencia y existencia ha de estar relacionada con aquella de alguna manera. Es esta la conciencia y existencia superior universal más profunda que nosotros buscamos y que no siendo lo que sueña o duerme o está despierto, observa la creación de estos fenómenos en su vástago, la conciencia y existencia personal. 207. La ausencia de pensamientos durante el dormir no demuestra la ausencia de un observador. Por el contrario, ya hemos advertido que el descubrimiento de la ausencia de pensamientos indica la presencia de un elemento observador que toma conciencia del surgimiento y desaparición de esos pensamientos. El estado de vigilia es simplemente el resultado natural de la conciencia de existencia superior universal, proyectando un fragmento de sí misma en la forma de conciencia y existencia personal, con la máxima energía. El estado onírico es el resultado de esa misma conciencia y existencia superior universal, proyectando a la conciencia y existencia de la persona como mediana energía. El estado del dormir es el resultado de la conciencia y existencia superior universal, absorbiendo a la conciencia y existencia personal hacia su propia esencia. Entonces, el ser individual pierde toda su conciencia o conocimiento personal. El yo familiar deja de existir en este retorno brusco a la conciencia y existencia superior universal, porque no puede absorber aquello que va más allá de sus pensamientos, y debe en cambio resignarse a ser absorbido. El dormir es un signo de esta completa absorción, así como el soñar
Es un signo de que la personalidad ha sido absorbida a medias. 208. Sin embargo, ya sea que la persona esté dormida o despierta, la conciencia y existencia superior universal no cambia según los variables estados de su ser superficial, porque la conciencia y existencia superior universal es el principio puro que hace posible todos aquellos innumerables actos de captación despierta que constituyen la experiencia de los otros estados personal. Al dormirnos, el ser de la vigilia o el ser soñante se sumergen nuevamente en este principio más profundo y por lo tanto ya no están presentes como para tomar conciencia de cosa alguna. Desde este punto de vista limitado estamos en lo cierto al descubrir el dormir como un estado inconsciente. Pero de acuerdo con un enfoque más amplio de la conciencia de existencia superior universal, que lo está observando, es más correcto describir el soñar como un estado en el que existe un tipo de conciencia y existencia superior universal que resulta francamente incomprensible porque trasciende nuestros límites finitos. Pero no por ello debemos negar la existencia de ese tipo de conciencia y existencia superior universal. 209. En verdad se hace imposible avanzar más en este estudio metafísico, a menos que se desarrolle la capacidad de separar analíticamente dos conceptos opuestos, el ser del no ser, el observador de la cosa observada. El primer paso para avanzar en el mentalismo consiste en la capacidad de separar en el conocimiento aquello que es observado y el sujeto que lo observa. Mientras estos dos polos se confundan entre sí, como lo hacen las personas no instruidas, la metafísica superior continuará siendo un libro sellado. La discriminación resulta fácil en lo que se refiere a los objetos físicos, pues toda existencia consciente es doble y necesariamente implica un conocedor y una cosa conocida, un ser y un objeto, pero cuando se refiere a ideas abstractas se hace necesario un sentido más sutil. Procuremos entonces agudizar al máximo nuestros pensamientos para comprender lo que sigue. 210. ¿Por qué no percibimos la existencia de esta conciencia superior universal? En primer lugar, porque si es superior y universal, no se la puede captar de la misma manera familiar, en que son experimentadas las cosas particulares, ya que lo limitado no puede ser el soporte de lo ilimitado. Podemos tener metafísicamente la plena convicción intelectual de que ese principio existe, pero no podemos poseer la conciencia y existencia superior universal de ese principio que hace posible precisamente nuestra conciencia y existencia ordinaria. Nos vemos obligados a aceptar que existe, pero como sujeto no puede al mismo tiempo ser objeto de nuestra conciencia y existencia ordinaria, basada en los sentidos. Esta conciencia de existencia superior universal elude nuestra más aguda introspección, porque se halla totalmente por encima de la conciencia y existencia ordinaria. Normalmente no la percibimos, no porque no exista, sino porque trasciende nuestra conciencia y existencia ordinaria, basada en los sentidos. 211. Esta conciencia y existencia superior universal está por supuesto allí, pero jamás la conoceremos en nuestro actual estado ordinario. Así como no vemos un gas invisible en el laboratorio químico, pero podemos percibir su presencia por su mal olor, por su olor, así también desconocemos a la conciencia de existencia superior universal, pero podemos determinar su presencia comprendiendo que algo hay que nos permite tomar conciencia de los estados fluctuantes de nuestro yo superficial. El pensar, si bien es parte del campo de nuestra observación, desgraciadamente no puede penetrar en la conciencia de existencia superior universal, que trasciende, que supera dicho campo. La conciencia de existencia superior universal que sabe no puede en sí misma incluirse en aquello que es conocido, la conciencia de existencia ordinaria. No pueden conocerse las idas y venidas de nuestro yo personal, excepto a través de esta conciencia de existencia superior universal, que lo precede y es su dueño final. Nuestro yo personal es, por cierto, sólo un símbolo de algo inconmensurablemente mayor, el yo superior universal de la mente amada. 212. Nuestro yo personal
cambia gradualmente a través de los años, pero el yo superior universal que lo sustenta y que nos permite captar los estados cambiantes de su conciencia ordinaria y el cuerpo no se ve afectado por este proceso y permanece siempre el mismo. Este principio es el elemento permanente dentro de nosotros y la base última de todos nuestros estados de conciencia. Para llegar a tener conciencia del surgimiento y desaparición de todos aquellos pensamientos que constituyen la totalidad del yo en estado de vigilia, el observador o yo superior universal de dichos pensamientos debe ser permanente, porque sólo el contraste chocante entre ambos puede permitir la captación de dicha transitoriedad. La constante sucesión de sensaciones, los innumerables cambios de percepción y captación de nuestro yo personal solo podrán resultar evidentes a algún principio o yo superior universal de permanencia y unidad mental, ya que de otra manera no podría percibir los hechos de su sucesión y cambio. La conciencia y existencia superior universal que posee el observador oculto o yo superior universal no puede ser vacilante, puesto que es el principio mismo capaz, en cualquier momento, de brillar a través de sus proyecciones, el yo de la vigilia y el yo onírico.